Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio High y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste. Linda de mi corazón. Hola amigo, bienvenidos a una nueva edición, la número 495 de Sefarad Magazine Sefaradí. El Templo de Jerusalén es el primer antecedente de la creación de las sinagogas. El pueblo de Israel, cuando fue deportado a Babilonia, tuvo la necesidad de crear un lazo con este templo. De aquí tiene su origen. Este templo era el centro espiritual como tal. Todas las sinagogas se orientan en el eje este-oeste de cara a Israel. En España, las distintas sinagogas realizadas posteriormente a la sinagoga de la mal llamada del Tránsito en Toledo han estado muy influenciadas por esta. Cantera Burgos, en su libro, da importancia a las dos sinagogas de Toledo como las sinagogas más imitadas posteriormente, tanto a nivel nacional e incluso internacional. A mí no me gusta que la llamen Sinagoga del Tránsito. Es que en el siglo XVII el edificio ya no servía como sinagoga, sino que era la iglesia de San Benito, que pasa a ser conocida popularmente como del Tránsito, debido al encargo que un caballero calatravo realiza al pintor de las escuelas toledanas, Juan Correa de Vivar, de un cuadro del Tránsito de Nuestra Señora que adornó el altar plateresco desde entonces. Y ninguna sinagoga podría tener el nombre del Tránsito de Nuestra Señora, todo un contrasentido. Por eso, prefiero llamarla por su nombre, la sinagoga de Samuel Aleví o de Shmuel Aleví. Ay, qué buena que fue la hora que vos alcancé. Ay, qué buena. La mal llamada Sinagoga del Tránsito y bien llamada Sinagoga de Samuel Aleví, situada en la ciudad de Toledo, es un edificio del siglo XIV dirigida bajo el mecenazgo de Samuel Aleví en tiempos del rey Pedro I. Se trata de una sinagoga construida en estilo mudéjar, en la que destaca una armadura de par y nudillo, la gran sala de oración ornamentada con arquillos que permiten la entrada de luz exterior y frisos policromados en yeso, decorados con motivos vegetales, geométricos y epigráficos, además de motivos heráldicos de la corona de Castilla. La sinagoga fue construida entre los años 1357 y 1363, según las inscripciones que aparecen en el propio edificio. Fue realizada por orden de Samuel Aleví, miembro de la comunidad judía que, entre otros cargos, fue consejero y almojarife del reino de Castilla durante el reinado de Pedro I de Castilla. La construcción se realizó pese a la existencia de la prohibición de erigir sinagogas, hecho que figura en las 7 partidas de Alfonso X, pero sí incluía una provisión que permite a la corona hacer excepciones a esta norma. Este fue el caso de la sinagoga Samuel Aleví, cuya construcción fue permitida por Pedro I como agradecimiento por el apoyo y fidelidad de los judíos de la ciudad de Toledo al monarca en su lucha por la recuperación de la ciudad tras haber pasado a estar bajo control de Enrique de Trastámara. En esta época, la aljama de Toledo se convirtió en la más rica e influyente de Castilla, y algunos judíos, de la misma manera que en época árabe, ocuparon cargos importantes dentro de la corte. Castilla, y como máximo exponente dentro de ella la ciudad de Toledo, presentaba una religión dominante y dos minorías aceptadas, la mudéjar y la judía, siempre que no interfiriesen con el cristianismo. Además,
se facilitaba la conversión de las religiones minoritarias al cristianismo, mientras que el caso contrario era castigado. La comunidad judía se encontraba presente en Toledo desde época romana y visigoda. En época árabe estaba situada en la Medinat al-Yahud, en la parte sudoccidental de la urbe, y tenía un carácter semi-independiente dentro de la propia ciudad. La aljama de la ciudad de Toledo contaba con su propia organización y 3 áreas fundamentales: la fiscal, la jurisdiccional y la religiosa. Aunque eran siervos del rey, poseían privilegios, teniendo los rabinos una amplia autoridad en aspectos de derecho privado y ritual. La sinagoga era la institución fundamental judía en los principales núcleos urbanos de Castilla después de su conquista a los musulmanes. En los fueros municipales eran entendidas como el lugar donde los judíos podían reunirse para hacer sus juramentos, además de resolver litigios y pleitos. Esta interpretación hacía referencia a la presencia de una sinagoga comunitaria, pero esto no impedía la existencia de otras casas de oración más pequeñas para uso privado, establecidas a menudo por las familias más ricas. La sinagoga Samuel Aleví se encuentra dentro de la judería, que estaba conformada por carnicerías, zocos, murallas, puertas, casas, calles, adarves, casas de estudio de la ley y hasta un total de 10 sinagogas más. Toda esta información es conocida gracias a un poema del siglo XIV de Jacob Albené. También son conocidos gracias a él el nombre de algunos barrios de las juderías, como el de Hammam Zeit. La mayoría hebrea se asentó en la parte occidental de la ciudad. La judería tenía su propia muralla interior y la multitud de adarves y callejones facilitaban la defensa con puertas y cierres en la calle. La conquista de Toledo por los cristianos no cambió la situación de la comunidad judía y en el siglo XIII desaparece la cerca y el barrio judío se mezcla con la ciudad. A través de una serie de excavaciones realizadas a principios del año 2000, se pudo determinar que bajo los cimientos de la sinagoga se dispondría de un complejo de baños llamado Hammam de Zeit, que fue destruido para la edificación de la sinagoga entre los años 1357 y 1363. Además del terreno de la zona de baños, se derribaron las casas cercanas y sobre ese terreno se levantó la sinagoga, de autor desconocido, gracias, como dijimos, al mecenazgo de Samuel Aleví. Junto a la sinagoga se construiría la mikve, posiblemente también sufragada por Samuel Aleví. Tras la expulsión de los judíos en 1492, la judería es ocupada por la nobleza y el área de la sinagoga es concedido por los reyes católicos a la Orden de Calatrava, que sitúa allí el priorato de San Benito y la convierte en iglesia privada de la orden, construyendo al lado norte un archivo para las órdenes militares de Calatrava y Alcántara. En el siglo XVII, la iglesia de San Benito pasa a ser conocida popularmente como del Tránsito, debido al encargo que un caballero calatravo realiza al pintor de la escuela toledana, Juan Correa de Vivar, de un cuadro del Tránsito de Nuestra Señora que adornó el altar plateresco desde entonces. Hasta el siglo XIX, la iglesia sigue perteneciendo a las órdenes militares, apareciendo en la documentación como Ermita de San Benito, extramuros de la ciudad, muy abandonada y en continuo deterioro. La desamortización de 1835 apenas afecta al edificio, pero sí a los bienes muebles, y en 1877 el rey, de conformidad con la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y a propuesta de la Dirección General de Instrucción Pública, declara la Capilla del Tránsito como monumento nacional. Posteriormente, en el año 1964, se decide que la sinagoga Samuel Aleví sea la sede del Museo Sefaradí, el cual tiene como objetivo conservar el legado de la cultura hispano-judía y sefaradí para que quede integrada como parte esencial del patrimonio histórico español, tarea que desempeña hasta la actualidad.
Vamos a hablar de la sinagoga Samuel Aleví y los invito a todos a quizás dejar de llamarla Sinagoga del Tránsito y llamarla por su nombre, Sinagoga Samuel Aleví. Respecto de los materiales principales de esta construcción, son el ladrillo, la mampostería, la madera y el yeso. Posteriormente, en el año 1964, se decide que la sinagoga Samuel Aleví sea la sede del Museo Sefaradí, el cual tiene como objetivo conservar el legado de la cultura hispano-judía y sefaradí para que quede integrada como parte esencial del patrimonio histórico español, tarea que desempeña hasta la actualidad. Los materiales principales de esta construcción son el ladrillo, la mampostería, la madera y el yeso. El exterior está formado por mampostería en el grueso del edificio, con ladrillos reforzando a la vez que realizando un efecto decorativo en esquinas alrededor de los vanos y estructuras superiores. El ladrillo se puede considerar la piedra angular en la cantería del árabe que influenció directamente al mudéjar, que no se concibe sin este material. La alternancia de estos materiales consigue un enriquecimiento de la sinagoga que, por lo que podemos contemplar, son materiales sencillos y de coste bajo. En el interior destaca la utilización del sello aplicado en las paredes con efecto decorativo y la madera de artesonado, en concreto de conífera, que cubre toda la superficie de la sinagoga. También se puede encontrar madera en las celosías, ventanas y puertas, y un último material, el marfil, decorativo en incrustaciones de la techumbre. La yesería y la madera están policromadas, lo que supuso una utilización muy variada en los pigmentos, materiales ligeros a los cuales se le saca el máximo partido arquitectónico. El pavimento está formado por losas de cerámica, algunas vidriadas y otras no, de diferentes colores, pero podría ser que las que no están vidriadas se deba a un desgaste y no a un propósito concreto. Para la ejecución de este trabajo se emplearon distintas técnicas. La talla o técnica de cuchillo requiere un proceso de cribar, amasar la mezcla húmeda y tallado. El acabado final se realiza limpiándolo y puliendo hasta quedar brillante. El molde se empleó mucho para los frisos repetidos o para las inscripciones en los sepulcros o las obras realizadas en los púlpitos. Primero se dibujaba el tema haciendo una incisión y elaborando la talla. Se hacía un vaciado y se trabajaban distintos niveles hasta conseguir los temas habituales, vegetales o de epigrafía que finalmente podían printarse o dorarse. El acabado era a veces con aceites que hacían la obra impermeable. El modelado sobre una matriz fue otra técnica empleada. Los materiales y las técnicas utilizados en la construcción de esta sinagoga tienen una estrecha relación con el contexto histórico y las circunstancias socioeconómicas que le han rodeado. Su autoría es anónima, pero si conocemos al promotor del edificio, Samuel Aleví, que como hemos mencionado antes era un judío que fue consejero y tesorero del monarca Pedro I de Castilla en la etapa de la Reconquista. Por tanto, en este edificio se entremezclan las distintas culturas que había en España en este momento: la judía, la cristiana y, por supuesto, la islámica, a la cual le debemos casi toda la influencia técnica y decorativa de esta sinagoga. De igual manera que la forma constructiva, tiene en común el conocimiento científico de todos los movimientos culturales, en especial el islámico, por la ligereza de sus materiales y la falta de alarde arquitectónico en el exterior. Además, se halla geográficamente en el centro, con más actividad de las tres culturas en el momento de su construcción en Toledo. Después de la expulsión de los judíos en 1492, el edificio fue asignado, como dijimos, a la Orden de Calatrava, que hizo mínimas modificaciones para su utilización. Para su uso como iglesia, se realizaron algunos cambios. Construyeron un altar delante del ejal y en el siglo XV se construye la pequeña puerta de acceso a la sacristía, ornamentada al estilo plateresco. El resto de las dependencias se utilizaron como hospital y asilo de los monjes. Las restauraciones más significativas
empezaron en 1877, poco después de ser declarada Monumento Histórico Artístico. La primera intervención a cargo del arquitecto Santiago Martín Ruiz y del escultor Francisco Isidori se centró principalmente en la decoración del interior, pero por problemas económicos y legales se paralizaron las obras. Años más tarde, Arturo Mélida elaboró un segundo proyecto que solo llegó a realizarse en parte. Diversos motivos retrasaron la restauración durante décadas, hasta que a principios del siglo XX, el marqués de la Vega Inclán y el arquitecto Eladio Laredo retomaron los trabajos, devolviendo a la sinagoga su primitivo esplendor. Por último, en los años 60 se realizan las últimas remodelaciones para poner en marcha el actual museo. Su estado de conservación es excelente, pues solo hay 2 sinagogas en España en tan buen estado. Lo único a lo que se le podría ver el deterioro de forma más significativa es el desgaste de la policromía, tanto en las yeserías como en la techumbre de madera. Respecto del arte mudéjar, se trata de un estilo artístico que se desarrolla en los reinos cristianos recién reconquistados de la península ibérica, pero que incorpora influencias, elementos o materiales de estilo hispano-musulmán. Es la consecuencia directa de la convivencia existente entre los grupos culturales de la España medieval, tratándose de un fenómeno exclusivamente hispánico que tiene lugar entre los siglos XII y XVI, como unión de las corrientes artísticas cristianas, tanto románicas, góticas y renacentistas, con las musulmanas de la época y que se convierte en el punto de conexión entre las culturas cristiana y el Islam. No es un estilo artístico unitario, sino que posee características peculiares de cada región, entre las que se destacan el mudéjar toledano, el mudéjar leonés, el mudéjar aragonés y el mudéjar andaluz. Una de las características que toma del arte islámico, aparte de la decoración, es la falta de una técnica arquitectónica desarrollada. Acepta el arco, pero sin emplearlo como solución constructiva, sino como medida decorativa. Después de la conquista de Toledo, los artistas musulmanes que se quedan trabajando en dicha ciudad repiten inicialmente los modelos cordobeses y los del periodo Taifa, pero pronto se verán influenciados por el arte almorávide y almohade, hasta el punto de que van a fusionarlos en un estilo propio. Destacan en este periodo las yeserías de la sinagoga de la también mal llamada Santa María la Blanca. Yeserías toledanas se apartan de las granadinas del siglo XIII. Los artistas granadinos se van olvidando de los fondos compactos formados por las hojas digitadas. Las yeserías toledanas, de factura más gruesa, lucen ritmos, flora y animales islámicos del siglo X y XI. El naturalismo toledano, a partir de mediados del siglo XIV, la flora cristiana empieza a aparecer en las yeserías toledanas. Los artistas supieron aprovecharse de los distintos elementos decorativos de las muy diferentes procedencias, en especial de hojas y frutos de inspiración góticas. Yuxtapuestas, la decoración musulmana y la nueva flora cristiana, ocupa el primer plano, quedando sin embargo el contexto almorávide almohade, a los que se suman los accesorios ornamentales procedentes de la decoración local de gusto cordobés. Son de excepcional importancia las yeserías de la sinagoga de Shmuel Aleví, donde se puede decir que se alcanza la plenitud del estilo. En esta sinagoga se utilizan los arcos ojivales de herradura, lo que demuestra esa unión entre los cristianos y lo islámico. De igual manera que en la parte inferior de la sinagoga están los muros desnudos y todo el resto con una profusa decoración, lo que es una mezcla entre la sobriedad judía y la obsesión árabe por el horror vacui, o sea, el miedo al vacío, como se dice entre los estudiosos de la historia del arte. La sinagoga se caracteriza principalmente por el contraste provocado por la austeridad del exterior del edificio y la abundante decoración interior. Sin embargo, se dice que tiene un equilibrio bastante conseguido al mezclar todas las características anteriormente citadas. Se trata de un edificio sencillo, que destaca por su armonía entre la horizontalidad y la verticalidad, ya que no destaca ninguna.
Las sinagogas siguen el mismo prototipo estilístico y formal. Podemos comparar las distintas sinagogas de la época. Ejemplos son la ya nombrada y mal llamada Sinagoga de Santa María de la Blanca de Toledo, cuyo nombre era Sinagoga Mayor. También se puede entender aquí que nadie llamaría a Santa María una sinagoga. También compararla con la Sinagoga de Córdoba, la Sinagoga de Sevilla y otras, que utilizan arcos lobulados, de herradura, diversos motivos geométricos y ataurique. Hubo ciertos intercambios artísticos entre Granada y otros lugares, como Sevilla y Toledo. Y de esta forma finalizamos este recorrido por la Sinagoga Samuel Aleví y los judíos de Toledo. Y los invito, como decía antes, a no llamarla más Sinagoga del Tránsito, sino Sinagoga Samuel Aleví o Shmuel Aleví. Sozinha neste deserto, fugiu a seus pais, ou tem amor já encoberto. Nem fugi a meus pais, nem tenho loucos maridos. Estou a esperar num bom amado, que há 7 anos que anda perdido. Este amado menino foi falso ou prometido. Ainda ontem foi casar e à igreja do convento. Queres ser minha amada, que eu sou seu fiel marido? Não quero ser sua amada, quero ficar como estou. Toda a vida é de chorar e porque a poina voltou. A lembrar de colina do tempo da nossa ausência, mete-te anel no dedo, ainda tu eres criança. Yéndome para la guerra. Nuestras vías de comunicación son múltiples. Por mail a magazine@esefarad.com, en nuestro sitio de internet www.esefarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esefarad. Agenda Sefaradí. Levantóse el rey a cazar un lunes por la mañana y fue a ver a Este domingo tenemos un nuevo encuentro de Al-Had, Musafires y Balabayes, que nos reúne cada domingo con las más importantes personalidades del idioma ladino. Este domingo, 1 de noviembre, será anfitrión el Rav Nisim El Nekabé de la Sephardic Brotherhood of America, la hermandad sefaradí de Estados Unidos, quien va a recibir a su invitado, nada menos que el Hassan Isaac Azus, para hablar de la liturgia sefaradí. Esto será entonces el domingo 1 de noviembre, en horario especial, de las 2 de la tarde, hora argentina, a través de Zoom. Insisto, esto es un horario especial, 2 de la tarde, hora de Argentina, y todo lo que sea la dirección de acceso al Zoom y los horarios en cada localidad lo van a encontrar en esefarad.com. Y tengan atención, porque en Europa cambiaron los horarios la semana pasada y este domingo cambian la hora en América del Norte. Y después, el próximo jueves de la semana que viene, tendremos un nuevo encuentro virtual de Raíces de Sefarad 2020 online, y estará con nosotros el doctor Fernando Miranda, quien es especialista en temas de Baruch Spinoza y nos traerá como tema al genial filósofo y la democracia. La importancia de la figura de Baruch Spinoza es esencial con respecto al tema de la democracia, dado que es el único filósofo de la modernidad y del período clásico que la propone, y a su vez su esbozo en el siglo XVII sigue teniendo repercusiones en lo contemporáneo. Fernando Miranda es médico y ha sido investigador de la Comisión Nacional de Energía Atómica durante 23 años y a su vez profesor auxiliar en el posgrado de la Facultad de Medicina en el área de Medicina Nuclear, teniendo títulos de doctor en Medicina
y en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Baruch Espinosa y la democracia, este jueves 5 de noviembre a las 7 de la tarde de Argentina en Raíces de Sefarad. Y ya les digo, todo lo que sea cómo acceder y los horarios en cada localidad los van a encontrar en esefarad.com y en todas las redes sociales, así como toda la agenda del Centro Cultural Sefarad. Bajita aguda y la lengua le ha cortado, ya se termina mi cuento. Música. Donde va a morir una heredera, una mujer. Y ahora sí nos vamos, me despido de todos ustedes, mi nombre es Marcelo Benveniste, los espero como siempre en nuestro próximo programa Sefarad Magazine Sefaradí, que se emite por radiosefarad.com todos los viernes a lo largo de la programación de todo el día, y también lo repite radiohai.com los domingos a las 6 de la tarde. Y por supuesto encuentran toda la información de lo que pasa en el mundo sefaradí en esefarad.com y todas nuestras redes sociales, incluyendo la agenda con todos los horarios de cada ciudad donde se suceden nuestros eventos en vivo virtuales. Nos vamos escuchando Por una casa chica. En este caso lo vamos a escuchar en turco. Semanada buena. Bir ben bir Allah bilir. Hiçbir zaman görmesem bile, bildiğini bilmesem de, seni ne çok sevdiğimi bir ben bir Allah bilir. Seni ne çok sevdiğimi bir ben bir Allah bilir. Hiçbir zaman bitmez, o bakışlar silinmez. Seni ne çok sevdiğimi hiç kimseler bilemez. Seni ne çok sevdiğimi hiç kimseler bilemez. Seni hep düşündüğümde öptüğüm aklıma gelir. Seni ne çok sevdiğimi bir ben bir Allah bilir. Seni ne çok sevdiğimi bir ben bir Allah bilir. Dokunduğun güne, kalbime kondun o günü, sanki bugünmüş gibi hatırlarım sevgilim. Seni ne çok sevdim.